Mira, yo te cuento, yo viví en un lugar que no sé si se ubica en Villa Alemana, ¿ya? Es que está al interior de Viña, sí, pero antiguamente era un pueblo, un peladero, y no había actividad cultural, o sea, no sé, pues mis juegos eran jugar con los perros, jugar a la pelota en el cerro, hacer deporte, más o menos de forma muy informal, pero yo siempre me acuerdo que mi padre nos regaló, porque yo tengo 8 hermanos, la enciclopedia Sopena, ¿ya? Y con mi hermano hacíamos competencias de conocimiento. Entonces nos hacía leer ciertas partes de la enciclopedia, entonces decían, ya, ¿de dónde viene el Taj Mahal, por decirte? Ya, entonces uno tenía que acordarse de la India, entonces en épocas de invierno, donde era un lugar semi-aislado, era semicampo, entonces nosotros nos competíamos para saber conocer más de esas cosas. Bueno, música en vivo también, mi papá me llevaba al jazz. Nos llevaba al jazz cuando veníamos a Santiago. En realidad tengo ese recuerdo que mi papá nos llevaba ahí a la Mulato Gil, a la plaza Mulato Gil, estoy hablando de los años 80 más o menos. Y el cine también tengo un buen recuerdo, porque nosotros íbamos al cine Pompeya en Alemania a ver como los estrenos, también tengo como un buen recuerdo de las películas como King Kong, no sé si se acordarán. Y bueno, yo les cuento, yo fui niño problema. Yo estudié en 8 colegios en 7 años. Entonces me mandaron castigado a Limba. O sea, no me podían recibir en ningún otro colegio más que de Limba. Y en el Limba teníamos cine. Entonces tengo otro gran recuerdo que en el cine de Limba se hizo el estreno del último momento de la Baquedano y vino Baldomero Lirio, que era exalumno de Limba, y nosotros fuimos a ver, mira, vino hasta la Mónica Madariaga, me acuerdo, y vimos el estreno del cine, y también ahí como me quedó pegado un poco como el cine más de autor. ¿Ya? Y más o menos yo tenía 14 años, 13 años, más o menos estaba como en octavo básico. Entonces eso me llamó mucho la atención. Y también el teatro también nos gustaba, porque también era como, nosotros hacíamos teatro dentro de los juegos que teníamos con mi hermano, también hacíamos como actuajes, hacíamos, no sé, una vez hacíamos un juego típico que jugábamos como, hacíamos con las sillas de la cocina, una micro, y mi hermano nos hacía jugar como cómo se paga un pasaje, pedir permiso, como buenos modales. Entonces era como algo teatral, y después tuvimos como, nosotros íbamos a Viña, porque el centro cultural más cercano a la quinta región en ese tiempo era ir al teatro municipal de Viña, que vimos varias obras. Y ahí podemos mostrar, porque también vimos obras como líricas. Sí, pero una actividad muy debajo, o sea, 2 veces al año con suerte, y al cine también. O sea, yo cuando me vine a estudiar acá a Santiago, a Limba, como que mi actividad cultural floreció. O sea, eso es como más cotidiano. Cotidiano. Ahora siempre en las actividades literarias tengo varios recuerdos que cuando yo hice la primera comunión, mi abuelo me regaló los libros de Julio Verne. Entonces ahí como que, y también otra vez, mira, estoy acordando de otras cosas. Yo tengo un tío que viene del exilio. Entonces nos mandaba libros en inglés para aprender inglés. Entonces tenía como 4 años, mi mamá siempre se acordaba que yo aprendí a leer mi hermano mayor antes que mi hermano que estaba en el colegio a leer, porque yo tenía la inquietud de que uno se aburría como en la casa, entonces sobre todo en lugares como aislados, cuando tú tienes mucho tiempo. Y eso también me pasó en el Limba. En el Limba, como yo era un alumno como inquieto, pero tampoco yo llegué como en todo básico, también llegué como, no digo formado, pero retrasado frente a los juegos de estos jóvenes que eran más salvajes que yo. ¿Ya? Yo me sentía salvaje, pero estos eran más salvajes. Entonces, tengo un muy buen recuerdo de que había una biblioteca. Entonces, la biblioteca mismo que puso, fui a verlo para la cuestión del patrimonio este año, fui a ver la limpa que se hizo, y la biblioteca todavía estaba en el mismo lugar donde estaba. Entonces, en los tiempos libres de Limba también era como un buen lugar como para leer, y también siempre llegaba teatro, llegaba cine, entonces como que esa actividad cultural que no tenía en Villa Alemana como que me entusiasmó. Quiero hacerte una pequeña pregunta. Dime. Respecto a las actividades literarias que mencionaste, todas
todas esas actividades eran como más bien familiares en el hogar. En el hogar, en el hogar. Nosotros no teníamos vecinos, pero eran como más grandes. En mi caso eran más grandes y más chicos. Yo era como el del medio del grupo. Por ejemplo, me estaba acordando otra cosa. En el barrio hacían paseo al Cerro de la Campaña, en Olmué, y a mí no me llevaban por chico. Y no me invitaban a otros porque era muy grande, otros eran niños muy chicos, entonces era como en el medio, entonces era como entre comillas solitario, entre comillas, pero no más, más o menos no. Sí, y ahora como si podemos ir haciendo este recorrido, ¿no? Como ya en la juventud, ya, como mira, qué recuerdos te traen de esta mira, actividad. en la juventud mi tío, yo entré a estudiar en la Escuela de Ingeniería en Chile en los 80 y en el 90, y justo mi tío llegó del exilio y tenía expuesto actividades literarias o libros. Mi tío me regaló una colección de un libro que a mí me llamó mucho la atención, un escritor español que se llama Juan Marcel, que justo un libro que se llama, mira, me acuerdo, Últimas tardes de Teresa, que era la historia de un joven que se iba a vivir a Barcelona, que le llamaban el murciano, que era de Murcia, que arrancó de la época de España y se enamoró de una catalana. Entonces, en un tiempo en que el murciano era considerado como un provinciano en Barcelona. Entonces, yo, después de estudiar en Lima, me fui a estudiar a Viña y vi la PSU, la prueba de aptitud, y quedé acá en el Colegio de Chile y justo en ese tiempo me puse a leer ese libro y llegué acá a Santiago y yo me sentía como el murciano. Porque era el guaso de vida alemana con puros compañeros que venían del Colegio Hebreo, del Instituto Nacional, y yo venía de un colegio piñufle chico, que a mí me hizo una buena prueba, y claro, porque no tenía alternativa, mi papá me había obligado, o sea, que como era el mismo problema, me había postulado a la escuela de carabineros. Entonces tuve que dar una buena prueba para poder estudiar acá y no darle tanta, porque en realidad fui niño problema, o sea, mis papás a fin de año siempre sufrí, porque nunca tenía colegio. ¿Niño problema como desde la rebeldía? Rebeldía, o sea, yo nunca, no sé, pues yo nunca tenía más nunca escuché llegar de nada, es que, mira, las cosas que yo hacía en el mundo, no sé, pues una vez íbamos al cine y agarraba, tenía un amigo que la mamá era cocinera, entonces yo sacaba las ayudas de la cocina dura y sacábamos el manjar, entonces cuando el cine apagaba la luz nosotros tirábamos los pan con manjar a la plata. Como de travieso, travieso. Eso sí, a eso como lo más dañino que hizo alguna vez. Pero mi mamá, cuando yo cumplí 40 años, me regaló el cuadro con toda la insignia de todos los colegios que sí, más o menos ahí que mi mamá siempre me decía, que me hizo sufrir, las canas que yo tengo fue culpa mía. Pero volviendo a la parte cultural, bueno, entré a UCHEF, a la Escuela de Ingeniería, y tuve la suerte de que mi mejor amigo, que ahora somos compadres, son amigos de matrimonio de su hijo, era muy cultural. Y hicimos el curso de literatura con Nicanor Parra, ya que cursó, que hacía literatura 1, 2, 3, que era físico, entonces siempre como que nos hacía pensar. Entonces con un grupo de amigos que éramos como más rebeldes, nos empezó a gustar un poco la idea de que, escucha, ¿por qué era obligatorio solamente hacer 3 ramos humanistas? ¿Por qué no hacemos más ramos humanistas? Entonces nos hicimos llamar como el grupo de los anti-ingenieros, porque como era antipoeta, entonces ahí empezamos a estudiar ramos de filosofía, que no sé si se ubican a Renato Spos, que fue un gran filósofo, que hablaba mucho de la parte de la historia, hizo un estudio sobre Galileo Galilei, que a nosotros nos interesó. No sé, después hicimos historia del arte, ramos de historia del arte, entonces como que yo sentí que la universidad, o sea, bueno, a mí me costó salir de la universidad, pero comparado, porque eso es lo malo cuando uno tiene hermanos, porque en mi familia siempre comparaban. Yo, por ejemplo, yo estudié en los maristas, en Villa Alemana, entonces a mí me mandaban siempre castigado. Entonces, entre las otras cosas que me castigaban, los maristas te comparaban, que yo soy cristiano ahumada, y decían, este es la ahumada malo con el ahumada bueno.
¿ya? Porque mi hermano siempre fue buen alumno, entonces fue siempre cuadro de honor, entonces a mí me costaban las notas, me echaron de los colegios, yo salí con 4.7 del colegio, entonces siempre mi familia me decía, oye, pero ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer de él? Entonces era como yo miraba las caras y era como el rebelde de la familia. Pero cuando yo entré a Chef, este compañero que es mi compadre, empezamos a hacer muchas actividades, porque siempre en la Universidad de Chile hay conciertos, fuimos a los conciertos, veníamos a los USACH. O sea, yo siempre voy a los USACH a escuchar Sintagma Músico, que es música barroca, me encanta, incluso yo fui ayer, voy siempre le saco a pica a mi amigo que ahora vive bien arriba, que a veces no puede bajar, porque yo vivo acá en el barrio, entonces yo le digo, mira, tengo que algún día, o sea, yo le compro los discos y se los mando, mira, escuché tal música, y yo sigo escuchando Sintagma, no sé, por Calenda Maya, no sé si lo ubican, música medieval, me gustaba mucho eso, me acuerdo una vez que vino a tocar a la Universidad Luis Blandini guitarra, entonces la Universidad de Chile fue muy, ¿cómo se dice?, cultural, o sea, las fiestas mechonas, o sea, los tres, en la época que yo estudié, cuando estrenó en Santiago, que son de Concepción, tocaron en Mochet. Y tengo otro recuerdo que después supe que era un gran artista, vino a tocar Mano Negra, no sé si conocen a Manu Chao. Sí. Manu Chao vino a tocar a Mochet. Y yo en esa época participaba en el Centro Estudiante de Ingeniería en todo lo que era actividad cultural. Entonces nosotros, por ejemplo, me acuerdo que venía este grupo de UPA, entonces UPA pedía toallas, sillas, entonces nosotros trabajábamos en eso, entonces estábamos como detrás de bambalinas, entonces de todo, o sea, rock, música. Entonces esta amistad y también el ambiente universitario hicieron que experimentara sí, otro tipo de participación. Cosas. Sí, claro. Por ejemplo, en los museos. Es que teníamos un profesor de arte, que no me acuerdo cómo se llamaba, que también llegó en el Unipec. Es que tenéis que ver la historia un poco del Centro Estudiante Humanístico de la Escuela de Ingeniería, era muy famoso, antiguamente estuvo en el Ejército 333. Y ese profesor nos incentivaba a ver las esculturas, no sé, por ejemplo nos explicó la escultura de Schneider, fuimos al Parque de la Escultura, empezamos a ver las esculturas, después la pintura, después mira, por el trabajo de mi papá trabaja en la agencia de aduana, le tocó ser cliente del Museo Rally, no sé si lo ubican. Nunca he ido, pero sí. Allá, en el Museo Rally, por ejemplo, hay pinturas impresionistas, hay del dadaísmo. Entonces, justo yo estaba haciendo, por el trabajo de mi papá, me dijo, oye, anda al Museo Rally, y porque además en esa época éramos pobres, o sea, estudiar en la universidad, o sea, no era como ahora, o sea, o sea, no sé, pues, no teníamos para ir al cine, no teníamos para nada, entonces siempre buscábamos como actividades gratuitas con mi compadre. Oye, mira, mi papá, íbamos a ese tipo de actividades y aprovechábamos. Y más de alguna vez nos tocó ir a un museo y había, como pasa acá, que hay una obra de teatro, que hay y te va a empezar tomando el gusto. O sea, ¿y la danza? A mí la danza me empezó a gustar más viejo. Tenía una amiga que era bailarina de ballet y como que también, pues, o sea, si yo dije, escucha, si me hubiesen sido joven y alguien me hubiese dicho, ¿por qué no practicas danza? Me hubiese gustado practicar danza o ser tenista, porque yo me consideraba un buen tenista, pero como vivía en un pueblo chico que no incentivaba, después dije, me hubiese gustado ser tenista o bailarín, ¿me entendí? Pero claro, después cuando yo egresé y empecé a trabajar, me gustaba mucho la danza tipo Momix, ese tipo de danza que generalmente lo pago y ahora voy al ballet con mi mamá. O sea, sí, y afirmando eso, ya si nos como remontamos al presente, ¿no? Como cuál es tu participación en actividades culturales, ahí aparecen varias, algunas se repiten. Sí, yo todo. O sea, entre comillas acá, fui a ver acá estaba en la universidad y con mi compadre fuimos a ver a Guns N' Roses. Cuando llegó tarde, en los años 80, que el cantante llegó a la 1 de la mañana a cantar, ya como que esa es como la época nueva, porque además tenía un amigo que trabajaba en la productora y siempre me regalaba entradas, entonces me empecé a ver muchos recitales también esos como masivos, claro.
Y claro, entonces, gratuito, de alguna o sea, otra manera. siempre maximizando las lucas, o sea, Claro. siempre, o sea, claro, tuve esa suerte y bueno, y ahora trato ¿cómo se dice?, de ampliar ¿cómo se dice? Mi rango. Siempre me llaman las cosas la atención, o sea, por ejemplo, yo hace 2 semanas atrás fui a la exhibición del museo de las telas que están en Bellas Artes, que me pareció maravilloso, toda la historia de ella, de las telas, de las agujas, una nueva forma de expresión de arte. No me acuerdo, González era el apellido, la artista que estuvo en España, incluso muy interesante. Y lo otro es que también me gusta mucho el cine francés porque mi primer trabajo fue en L'Oréal, Chile, y cuando empecé a trabajar en la planta de L'Oréal me exigía hablar francés. Entonces el mundo francés, mi jefe era francés, me metió en el cine francés, de la Nouvelle Vague, entonces, y bueno, y también otro mundo, en música en francés, en rock, maravillosa, o sea, porque además aquí te llega todo lo rockero inglés, anglo, y a veces tú no te das cuenta que hay tanta música buena y ahora es más fácil escuchar, pero te ayuda, te amplía el rango. Y eso es lo que pasa con todo eso. Así que feria, y hay turistas y no sé cómo mezclarla. Sí, ahí la biblioteca pública entra en tu presente. Siempre, sí. ¿Estuvo antes? Sí, se me acordaba que a veces en Humanista nos mandaban a leer a la biblioteca de Santa Lucía. Varias veces tuvimos que hacer trabajos relacionados con el Archivo Nacional. Y cuando yo hice historia del arte, historia de Chile, nos hicieron, había un historiador que fue en el instituto, la grasa del Centro de Estudios Humanísticos, habían varios premios nacionales de historia y él nos obligaba a ir al Archivo Nacional. Y justo nos tocó leer sobre el contrabando de vino y nos dio la posibilidad de ir a conocer el archivo y ver cómo era la cantidad de alcohol que llegaba a América, viendo los papiros y todas esas cosas que hay en el año 1600, y era muy interesante. Entonces, como que, por eso que ahí me acuerdo. ¿Pero tú sientes que es más presente en la actualidad la biblioteca Hoy pública? día sí, o sea, en parte porque los libros no es que sean caros, pero el espacio es muy chico, donde yo vivo, o sea, no tengo tanto espacio para guardar libros. Le contaba a los chiquillos de la oficina que estoy armando mi colección de cómics y novela gráfica, más porque me acordé de otra cosa que en mi niñez mi papá me compraba el Mampato. Entonces ahí me acordaba de todos los cómics, o sea, al margen de Asterix, Tintín, había otros cómics ingleses que habían gringos, y estoy tratando porque Mampato se cerró en el año 78, creo, 77, y hubo varias historias que todavía me acuerdo que no la había podido continuar, y he tratado de buscar la historieta para poder completar esa parte que se terminó. Cristian, pregúntate si tú en este relato, ¿no es cierto?, notas algún cambio o algo que haya pasado en tu vida como desde la etapa de la juventud al presente, como algo que haya determinado, no sé, porque de cierta forma igual se amplía un poco tu participación en actividades culturales en el ahora. Sí, no, yo creo que la escuela de ingeniería fue fuerte, o sea, como que abrió mucha cosa impresionante, sí, yo otra cosa que había mucho en la escuela, venía el bibliobús. Entonces yo ahí buscaba los libros de literatura, ahí me leí todo Sherlock Holmes, en todas las novelas de Sherlock Holmes me lo leí en el bibliobús, sí. Porque igual, yo no digo que la escuela de ingeniería era exigente, pero yo o sea, a mí no me iba a ver un vago, o sea, a mí siempre estudiaba como al final, pero lo bueno es que dentro de mi grupo intercultural de la escuela, porque casi todos mis amigos eran de origen mucho más, eran hijos de ingenieros, claro, vivían todos en Vitacura Conde. Otro capital cultural. Otro capital cultural, entonces como que cuando con mis dos amigos, porque incluso mi otro compadre que también es de la escuela de ingeniería que ahora vive en España, tocaba piano.
sea, tenía piano en su casa. Claro. O sea, un piano más o menos, o sea, tener un piano, no sé, no conozco mucha gente que tenga piano, tal vez Sí. hoy día electrónico sí, pero un piano de madera, entonces, eso. Sí, bueno, y preguntaste algo respecto al presente, como, ¿a qué te dedicas actualmente? Yo tengo una pequeña empresa con mi papá de Ya. comercio exterior, hago consultoría, bastante bien, vivo en mi casa, trabajo en mi casa hace 8 años. Ok, como en formato teletrabajo. Teletrabajo, visito clientes y hago los proyectos y más o menos ese es mi trabajo. Y ahora mi papá trabaja en comercio exterior y le tomé todos sus clientes, yo se los compré porque además dentro de esos mismos clientes yo hago asesoría de mi profesión. Entonces, claro, la suerte es que se puede trabajar desde la casa. O sea, yo trabajo siempre Claro. en esa posibilidad. Sí. Te quería preguntar, estas actividades que nos has relatado en tu trayectoria, en tu ciclo vital, especialmente las que son parte de tu presente, ¿cuáles de estas las realizas o accedes aquí en la biblioteca? Como incluyendo la biblioteca pública, digo, la actividad literaria, el cine, la música, el teatro, ¿las experimentas aquí en la biblioteca o La son otro experiencia. espacio? Sí. No, otro espacio, pero igual yo la biblioteca la tengo como base, así, es como mi base cultural en el fondo. Porque, bueno, igual a veces uno, dentro de mi grupo de amigos siempre andan como pendientes de los nuevos novelas algunos, ahí también está como muy de moda los talleres literarios, pero yo en general trato de optimizar la distancia, ¿ya? O sea, para mí es como usar siempre donde uno vive, porque además he tenido la suerte de viajar un poco, pero es como que se refuerza mucho la actividad dentro del lugar donde tú vives, y eso para mí es súper importante, porque antes yo vivía en Villa Alemana y imagínate, para ir al cine, bueno, antes de Villa Alemana veíamos las películas como más comunes, pero películas como más profundas había que ir a Viña y era una odisea, no sé, un par de horas, viajar, todo ese tipo con novedades y ahora estoy como leyendo un poco más cosas más sociopolíticas, porque ando con la idea de estudiar algo relacionado con ciencias sociales. Súper. No sé si ya. Entonces ya para ir terminando tenemos una última pregunta. Ya. Queremos saber si tú queremos saber si tú crees que existe alguna relación entre tu participación cultural con el ser una persona lectora. Si ves ahí como alguna relación. Sí, de todas maneras. Y bueno, y si te puedes contar un poquito. O sea, bueno, yo les contaba de mi escritor Juan Merced, leanlo, recomiendo, es súper bueno. Está acá, hay un par de libros acá. Últimas de la tarde, Teresa, la bajé de YouTube para ver la película en español y me pareció fantástica y todo lo que tú imaginabas. Incluso hay otro libro que era un poco más erótico que se llamaba La chica de las bragas de oro, porque era una historia de un hombre que se enamoraba de una mujer rubia que tomaba el sol, un joven, tomaba el sol desnuda. Pero como no le gustaba a su familia que anduviera desnuda, ella se ponía su traje de baño en la parte de abajo, entonces después ella se lo sacaba, entonces ella, con la quemadura se llamaba la braga de oro, entonces decía yo, porque era blanca, rubia, entonces quería saber, ver la película, cómo iban a caracterizarse por el personaje. Entonces, es como que ese tipo de cosas, y ahora estoy leyendo un libro de la historia de una que lo leí de acá, que me dio muy interesante, está basado en el título es de un pensamiento de Thomas Mann, pero la historia de ella la encuentro fascinante, ojalá que la vean en el cine. Es la historia de una ¿cómo se dice? No era escritora, era una estudiante de literatura, una licenciada en literatura, que fue la primera mujer que hizo la resistencia en Alemania, en la Alemania de Hitler. Entonces, que a mí me interesa mucho esa historia de la Segunda Guerra Mundial. He leído muchas historias, muchas películas, tengo muchos libros en mi casa, enciclopedias de Segunda Guerra Mundial y
siempre ando buscando esa historia, pero la historia de ella me agarró, claro, un libro como de 900 páginas, igual me tiene medio agotado. Pero la historia de ella la encuentro fascinante porque es la historia de una mujer que era hija de una campesina en Kentucky, y ahí uno se da cuenta por qué Kentucky era una zona alemana de origen, y conoció a su marido y empezó la historia, y mira, le hago conexión porque uno de los primeros libros de guerra que yo leí fue la historia del movimiento La Rosa Blanca. No sé si oyeron hablar. La Rosa Blanca, la de Sophie Scholl, que fueron estudiantes de la Universidad de Múnich, que fueron súper torturados y que yo la película la vi en el creo que también está en YouTube, en el biógrafo. O sea que de alguna manera de tus lecturas tú sacas referencias claro. para ir al cine, Sí, qué de sé todas yo, para maneras. ir a una Todavía, exposición. Perfecto. Sí, sí. Súper. Súper. ¿Hemos terminado la primera estación? Circunstancial, ¿no? Ya. Sí. ¿Estamos? ¿Estamos? Sí, sí. Ya. Mire, como te decía, en esta estación Ya. vamos a enfrentarnos ya más, no a las actividades culturales, sino que específicamente al préstamo de libros Ya. y a la lectura. Ya. Entonces, lo primero que te quiero mostrar Ya. son algunos de ¿Qué los leído? autores más leídos. Ah, sí. ¿Ya? Entonces, te lo voy dejando para que lo veas. Yo esto me gustaría comprarme. Sí. Sí, yo estoy armándome una colección de cómics y libros gráficos. Sí, tan. Vale. Reverte, Falcón, sí. Ahora está de capa caída en España. Pues. ¿Sí? Sí, ¿Por? se puso miembro de Vox. Ah, y ahí se fue hoy. Sí, lo estoy censurando. Igual que a U2 ya a Radio, Ah, Radiohead también. porque fue a jugar a Israel. Sí, Así que eso. hay que... Sí. Bueno, quiero que nos cuentes qué te pasa al enfrentarte a esta literatura que ha sido de tu más llevada. Mira, Mankel es como ir al cine. Te agarra el libro y lo peor de todo es que como tengo un dormir muy liviano, entonces tú te despiertas y como me trato de quedar dormido, me pongo a leer Mankel y es como ver un cine, porque además siempre hay, ¿cómo se llama? Siempre te va, ¿cómo se llama? Te agarra. Y yo vi la serie en sueco y la serie inglesa del inspector, ¿cómo se llama el inspector? Ya se me olvidó. Sí, inspector. ¿Cómo se llama? Ahí tiene que cortar. Sale el inspector y Malmo, en Suecia, lo asocio a Malmo. Tengo un sobrino que fue a estudiar muchos años atrás a Malmo, y el frío, la crudeza, y ahora que tengo Netflix veo muchas series de islandesa, finlandesa, no sé si he visto Carpi, finlandesa en Netflix, y es más o menos parecido a Martyr. Y en Martyr, en el canal Final Arts, está en la serie del inspector. Ya, no aparece. ¿Puedo tomar mi lente? Sí, sí. Otro efecto de la grabación. El teléfono lo tengo en silencio. Dale. Por si acaso. Así que para que estén. Buscar el libro, porque si no, el inspector. Inspector Wallander. Wallander. Kurt Wallander. Oh, maravilloso. Maravilloso. Así que. No, esto es como ir al cine para mí. Para irme al cine, espectacular. Me pasa lo mismo con Reverte, pero más que Falcón es interesante porque ve la época española, pero Reverte escribió lo de A la Triste. No sé si quien conoce el Capitán A la Triste, de la época que era como un vengador de la época de la España, no sé, por 1600, 1700, y era es como una novela policial. Ese me gustó Reverte, y después como llegaron estos otros libros, los continuaron, que Falcón es buenísimo porque es de la época de la Guerra Civil Española. Me llama mucho la atención. Obú, yo
los leí desde chico, bueno, me pongo a llorar cuando los veo los mampatos antiguos. Mi papá me traía toda la semana el Mampato, la revista Mampato, que era una revista donde venían las historias de Demon Lobo, venían otras historietas de cómics extranjeros y también te venían cosas para hacer manualidades, te enseñaban lo que era la electricidad, entonces era muy increíble esa revista. Anthony Brown, sí, esto es todo con los monos. Es que en esa época yo tenía un sobrino que le leía los libros a él. Ya, y él lo asocié con los monos, entonces yo, igual mis primas, porque él tiene como tiene siempre sacaba los gorilas. Los Willy. Claro, Los iba a traer, pero no los encontré. Yo tenía un sobrino que venía a mi casa, entonces yo lo dejaba a él leyendo y yo leía lo mío y a veces me pedía y después supe que Brown era un tipo muy topísimo en literatura infantil, entonces me llamó. Ahora, estos dientes de oso, a mí me encantaron, son igual historias ficticias, pero lo relaciono con la ingeniería alemana de la aviación, ¿ya? Entonces me llama mucho la atención. A mí la historia de la Segunda Guerra Mundial, he leído mucho, igual que, bueno, primera también, Piloto de Edelweiss, este es más de primera, también he leído mucho y también me llaman mucho los dibujos de los aviones. No sé por qué de chico, cuando estaba como aburrido hacía. Y bueno, esto es parte de los libros que tengo que comprar para mi colección estoy llamando a mi colección de cómics y bueno, Tintín, Tantan, le llamamos nosotros los que leíamos en francés. Las leí todas y creo que tengo más de la mitad en mi casa y los voy comprando de a poco, ¿ya? Tintín, y te faltó Asterix, que el Asterix lo tengo completo, y Lucky Luke, que Lucky Luke lo tengo en francés. Me aprovecho se me olvida cuando eso, no sé, pero Kurt Ballard. No sé, ¿no lo he visto? No. Mientras hacía su ficha me dieron ganas de leerlo porque me puse a revisar. Y el Nesbo, y además son asesinatos crudos. O sea, no sé, te cortan la cabeza, lo meten en medio de la carretera, entonces todo ese... Y todo con ese clima oscuro. Oscuro, sí. Ya. Ahora te voy a mostrar esto, que es tu trayectoria. Le llamamos trayectoria lectora, pero básicamente trayectoria de préstamo, ¿ya? Que generalmente están asociadas, pero no siempre. Entonces aquí está tu gráfico, ¿no? Así ha sido tu comportamiento, con este bache aquí más o menos una estabilidad, con muchos préstamos, estos son muchos préstamos. Aquí la pandemia, obvio, que se refleja, y después una vuelta importante, pero que no llega a lo de antes. Sí, de bajado. Aquí está tu descripción general, ¿no? Diversidad de lectura, con especial interés por la historia política y cómics. Tus autores más pedidos. Mira, Irene Nenoski también. Claro, si no los trajimos todos porque si no podríamos estar. Seleccionamos los autores que tenían más de 10 préstamos. Y de eso hicimos un filtro, porque si no tendríamos aquí. Sí. Pero esta es así te has comportado. Este baja es porque después de la pandemia yo tuve que llevar a mi papá a mi casa. Ya, por pandemia, entonces yo no tenía cable, no tenía tele y mis papás viven cerca, entonces mis hermanos me dijeron, no, tienes que ir a tu papá a la casa porque se van a aburrir, entonces claro, ahí le quitó un poco a la lectura intensa. Igual estoy siguiendo algunas series que me interesan. Te recomendaría que vieras la hermana, mi amiga maravillosa, que es de la escritora Ferrante. Sí, la vi. Me queda el último capítulo. Te la recomendaron. Sí, estoy tratando de Ferrante. Sí. Eso por pandemia, después estuve de viaje fuera. Perfecto. Claro, y yo cuando tomo vacaciones incluso me llevo un libro. O sea, yo viajo bueno, ahora estoy volviendo por trabajo a viajar y siempre ando con un libro. Siempre. Perfecto. Trato de tiempo muerto. Pero no sé qué. En términos generales, ¿qué te parece enfrentarte a tu trayectoria? ¿Qué te surge? Mira, primero me siento orgulloso, igual porque me da lata, me siento raro también, porque dentro de mi grupo de amigos, bueno, yo con mi compadre, el que viajaba, el que te contaba que íbamos a los recitales, él tiene mejor situación económica y él lee mucho de tablet. Claro.
Entonces siempre nos andamos recomendando, por ejemplo, yo ahora leí Economía y Alimentación de un coreano, y yo se lo recomendé y lo leyó, y leyó otro sobre un escritor ruso de Oxford, que los dos últimos, y él como que se enganchó. Entonces yo puedo discutir con ellos, con él, con eso. Ahora, esto me ayuda mucho a hacer la guerra ideológica que tengo con mis compañeros de colegio, porque dentro de los colegios que estuve, en el único colegio mixto que estuve, muchos son hijos de marino, entonces son como muy obtusos. Entonces me sirve un poco para tener una base cultural, no sé, pues hay mucho que yo trato, hoy día estoy leyendo mucho sociología con historia, con ese tipo de información como para ver dónde está compartiéndose el mundo. El libro ese que estoy leyendo de esta escritora no sé si alcanzaste a escuchar que le contó la historia de la estudiante norteamericana, de la licenciada, que fue la primera norteamericana que los nazis mataron. Es súper interesante leer porque yo le hago una comparación de lo que estamos pasando ahora, sobre todo procesos de desinformación. Por ejemplo, para que tú te des cuenta, Hitler, para que su propaganda tuviera valor, les vendió a todos yo no lo sabía, lo supe en ese libro, les vendió la famosa radio del pueblo, que la única dial que podía escuchar era su dial. Claro. Entonces, ¿no te parece como que algo está pasando acá con la televisión? Entonces, como que me está preocupando un poco, porque es como una foto de lo que está pasando ahora. Entonces, me retroalimento. ¿Ya? Muy interesante. Cuando vimos tu historial nos pareció, ahora quiero preguntarte, que era un uso por la diversidad que podría ser familiar. ¿Es un uso así o tú sacas solo libros para ti? No, para mí, y de repente, bueno, ahora mis sobrinos crecieron, entonces los niños ya no, pero siempre yo les leía los libros, o sea, en el fondo yo incentivo que lean, o sea, yo no soy en mi casa igual es como fome. O sea, no sé, pues, y ahora cuando está más viejo también, yo jugaba, pero cuando los niños que venían a mi casa, ahora yo los mando a leer nomás, pues, no evito que el control remoto. Eres tú como la figura lectora de tu entorno. Claro. Y hubo algunos libros, sobre todo de arte, pero igual yo los leí, por ejemplo el de David Bowie, que leí la historia de David Bowie, después vi unos de jardinería, no de jardinería, como de arte textil. Se lo llevo a mi mamá, pero con mi mamá lo leo, o sea, porque a mi mamá le gusta, mi mamá es como una artista chiquilla, ¿ya? O sea, mi mamá hace cosas, teje, disfraces, entonces de repente mi mamá me dice, uy, mira, tengo que hacer un disfraz a tal niña, hija de no sé quién, de una sobrina, y yo voy ya buscando y lo veo, y si aparece, sí, no hay problema. ¿Y qué significa para ti la lectura? O sea, es como decir un todo, pero, o sea, esto es como demasiado, o sea, la lectura para mí es como estilo de vida, o sea, un viaje también, súper importante, y no solo un viaje a un lugar físico de ciudad, o también un viaje al tiempo, o sea, me hiciste acordar de Juan Marcet, el escritor catalán, que es mi escritor, de los más favoritos que tengo, porque él escribe toda su vida en las calles de Barcelona. Entonces, no he ido a Barcelona, espero ir, y yo tengo todo pensado, la Casa Patló, la Rambla, el Parque Güell. Yo tengo claro que voy a tras los caminos de la historia de Juan Marcet, como me pasa por otra lectura. Lo mismo que ahora que estoy viendo ayer en el negocio, en la historia de Francia, las infancias. Otro rasgo característico de tu trayectoria, Cristian, es la diversidad de colecciones y temáticas. Hay historia, política, rock, biografías, aparte de los cómics que también son diversos. Sí. ¿A qué responden tus cambios de intereses? ¿Cómo te mueves tú en eso? O sea, para mí la novela es como siempre trato de leer
por ejemplo, la otra vez uno de filosofía fue muy pesado, eran unos libros bien delgados, pero eran muy pesados. O sea, yo creo que me falta como formación profesional, y lo otro es que les cuento, yo soy disperso, o sea, me cuesta concentrarme. Entonces, yo necesito tener un par de libros porque, por ejemplo, puedo estar leyendo algo de sociología o que es un poco más pesado, o historia, o que me gusta mucho la ciencia política, porque te cuento un poco, en el negocio donde yo estoy trabajando ahora, en la empresa que tengo, que es el comercio exterior, requiere mucho de saber un poco contextualizar y un poco la historia, porque, por ejemplo, justo hoy día tengo un cliente que está trayendo unas cargas de la India y el barco se pega el pique desde la India, cruza el Golfo de Adén, se mete por el canal de Suez, llega a Hamburgo, y ahora el barco está dándose la vuelta por el sur, por África. Entonces, justo leí un libro sobre el Kurdistán muy interesante. Entonces entendí lo que está pasando de un investigador alemán, y entendí lo que está pasando ahí en el Kurdistán, en la zona de los kurdos, la diferencia entre los árabes y los acá. Y también habla que hay kurdos en Yemen, y uno va aprendiendo un poco más de que en el fondo no sabemos nada de lo que las noticias entran. Entonces esa inquietud me llegó porque mezclo un poco de lo de mi trabajo, un poco de historia, y me interesó. Lo mismo que me está pasando hoy día con Chile, en el fondo, o con qué pasa en Argentina y todo ese tipo de cosas. Por eso te digo, como eso, me preguntaste por eso. ¿Cómo te mueves? ¿Cómo te va orientando a la diversidad? Sí, y lo otro es que también me está gustando mucho literatura femenina, he tratado de leer mucho feminismo, porque también viene fuerte. La otra vez, Julieta Winwood, me interesó, y justo había muchas otras ahí, y aproveché un poco, justo ustedes sacaron colección de feminismo, y aproveché un poco ponerme al día. Hay que ponerse al día, y hay que estar profundizando. O sea, hoy día estoy buscando mucha sociología con historia económica, y lo que es novela lo ocupo como ¿cómo se dice? Como ir al cine, un rato de ocio. Y el cómic en general me gusta leerlo cuando estoy como solo comiendo tranquilo, tengo más, es como más, no requiero estar muy concentrado, ¿ya? Bueno, hay mucha literatura, o sea, cómic, literatura como gráfica, profunda, o sea, le contaba a Carla que ahora yo le regalo a todas las niñas de mi familia, estoy regalando Persépolis, a todas les regalo Persépolis. O sea, incluso yo tengo en mi biblioteca Persépolis, y tengo los otros 2 libros de Satrapi, y voy a seguir armándome. Después hay unas de Cádiz relacionadas con la historia no de Palestina, de Líbano, súper interesante, gráfico también, y bueno, interesante, porque es ¿cómo se dice? Es actual lo que está pasando hoy día, y me ayuda a reforzar la idea y la inquietud de que no todo lo que te llega en el noticiario o en el teléfono es verdad. Ahora, en tu relación con la biblioteca, ¿recuerdas cómo llegaste y para qué llegaste? ¿Con alguna idea, con algún objetivo en particular? Mira, yo creo que en ese tiempo 2008 estaba económicamente justo, yo quedé sin pega, estaba haciendo una pega en minería, me iba bastante bien, y quedé sin pega y me costó salir de la pega. Entonces, bueno, yo siempre viví aquí, viví en el centro, y claro, y necesitaba un poco, porque yo no soy muy bueno para el carrete, o sea, en general yo los carretes voy a conversar, y me gusta la danza más que la jarana, la fiesta, pero eso no quiere decir que soy cerrado. Pero estaba con esa situación de que no podía comprarme libros, estaba con esa restricción, y un día vine para acá y claro, y empezaron a hacer varias cosas, varios movimientos, y la carra, porque además yo en la universidad, cuando estuve en ingeniería, yo tuve cultura de ir a las bibliotecas, o sea, yo me quedaba leyendo hasta tarde, y como le contaba a las señoritas anteriores, estaba en un movimiento que nos proclamamos los anti-ingenieros. Entonces,
hicimos muchos ramos de humanistas. Los profesores nos obligaban a ir a otro tipo de biblioteca que no sea la de ingeniería. Buenísimo. ¿Qué implicó en ese sentido para tus prácticas lectoras comenzar a venir a la biblioteca? ¿Tuvo un impacto? ¿Cambiaron tu práctica lectora? Sí, pues claro. Porque igual es como, te puedo decir que me modernicé. ¿Ah? Porque yo, mis colecciones de libros eran como, no digo que eran bastante antiguas, pero eran las literaturas como recomendadas, no sé, me estaba acordando ahora de Marta Brunet, no sé, que veía en el colegio, todo lo que era Sherlock Holmes, que yo tengo las Shakespeare completo, tengo las novelas. William Faulkner, que yo lo leí cuando joven, leí Faulkner, leí Sherlock Holmes, que era ruso, es como que era más antiguo, esa literatura que llamaba bastante más pesada, pero también tenía la energía, el tiempo y la capacidad de poderte leer un libro de ese Ivan Bunin, que era otro escritor ruso que me estoy acordando, que tenía las colecciones. Y claro, como que necesitaba un poco modernizarme, ¿me entendí? Modernizarme y aproveché que siempre tienen buena... Hay, o sea, hay. Creo que lo has dicho, pero ¿de qué manera complementas tu acceso a la lectura, aparte de la biblioteca? Y si eso también ha variado en el tiempo. ¿Qué otras fuentes de acceso a la lectura tienes, aparte de la... Bueno, compro libros, aunque no crean, compro, pero compro menos porque igual, ¿cómo se llama? No tengo tanto tiempo para... Ahora igual, por ejemplo, está muy de moda un filósofo coreano, compré ahora uno, y bueno, tengo un amigo que es escritor francés, y me mandó unos libros en francés y los estoy leyendo, pero me cuesta hablo francés, pero no lo hablo fluido, y leer literatura es más, me cuesta, tengo que andar abriendo biblioteca, y sobre todo también los libros estos libros que yo pido acá, sobre todo de sociología o de historia, tienen muchas referencias, entonces te devuelve, entonces es pesado, digamos. Y también en términos de tu relación con la biblioteca, ¿cómo es una visita normal tuya a la Biblioteca de Santiago? Novedades. ¿Qué hay de novedades? O sea, novedades siempre. Y después ando con balas pasadas. Quiero leer Naipu, que me lo recomendaron, pero aquí no hay libro. Entonces, aprovechando que estoy acá, Naipu, que es un escritor de derecha, pero que tiene un buen... acerca mucho el pensamiento de derecha con la humanidad, que me interesa porque le hace falta a ese sector tener humanidad. Entonces quiero saber un poco de eso. Y veo, sí, y ahora eso me acerca a novedades, de repente si me llama mucho la atención algo relacionado con, lo gráfico, siempre trato de ir viendo, por ejemplo, también había un libro en la Segunda Guerra Mundial que era la operación El Día D. No sé si se la llevaron, si trato, a veces se me olvida que lo leí, pero igual me lo llevo porque son bonitos. Y bueno, eso, igual voy a literatura, pero es corto, siempre ando corto de tiempo, si es la verdad. ¿Vienes más o menos con una idea clara de lo que quieres llevar? Sí, siempre, sí. Porque a veces lo que pasa es que igual están como, no van en función de lo que está de moda en la librería, igual yo a veces voy a la librería, pero no me, ¿cómo se dice? No me molesta para nada, porque por ejemplo, estos 3 últimos que he leído ahora con este libro de la historia de esta norteamericana de la Segunda Guerra Mundial, no lo he visto en la librería y es muy interesante, o sea, y me tiene agarrado, o sea, pasa que son 900 páginas, entonces me van a aprovechar, me van a disculpar por la renové, pero no creo que termine. Y lo otro, que sacaron una colección muy buena de Sammy Smith, buenísima. La última me la llevé para que no se la llevaran y no la he empezado a leer. Y Sammy Smith, que es una escritora, no sé si lo ubicáis, es una escritora de origen nigeriano, británica, y que la están prohibiendo en Estados Unidos porque apología, en el libro Dientes Blancos, una apología al homosexualismo, al transvestismo, pero las historias son de vidas de británicos, de londinenses,
muy interesante de ser inmigrante e intercultural, cómo convivir en la Inglaterra actual. Súper interesante, súper interesante. Eso es novela. Fijándonos acá, llegaste en 2008 y estuviste viviendo 3 años, después tuviste este vacío. Creo que algo... Estuve fuera. Estuviste fuera. Sí. Ya, perfecto. Trabajo, viaje. Sí. Y al volver llegaste con Sí, todo. sí. Es que igual cuando tú estás en lugares sobre todo donde tú trabajas, sobre todo en lugares como minería, un poco más aislados, cuesta, o sea, no podéis estar como al día, porque igual estando acá, igual uno ve noticias de cosas, uno va armándose la inquietud, pero cuando tú estás como en lugares como donde el trabajo te absorbe demasiado, cuesta un poco más abrirte mentalmente. Y además en ese tiempo también empecé a correr maratones. Ya. Entonces como que mi mente no estaba, o sea, el tiempo libre en esos lugares donde estaba, me dediqué un poco para el deporte, porque a veces también trabajas mucho rato encerrado y uno necesita hacer deporte. Por lo menos yo, para mí el deporte es vital. O sea, yo hago 2 horas de deporte diaria, entonces, y yo ahora lo puedo hacer acá. Yo puedo medir mi tiempo, todos los días me levanto a las 4:45 de la mañana a hacer deporte y de ahí empiezo a funcionar. Sí. ¿Y la vuelta explosiva que tuviste? ¿A qué se debe esa? Eso, yo necesitáis alimentarte, es como un alimento, ¿cachai? A eso yo para mí la lectura es como un alimento. Y también en 2013 disminuiste tus préstamos en sala infantil y en 2014 y en 2015 ya no llevaste préstamos de sala infantil. Es que mi sobrino ha crecido. Ya. Mi sobrino tenía un sobrino que yo siempre le dejaba el libro, me vine, porque claro, como yo trabajaba y empecé a trabajar más de la casa, mi sobrino que estudiaba en el colegio a veces me lo traían a almorzar a mi casa o en las tardes, porque mi hermano trabajaba y su señora ex, ya están separados, pero vivíamos cerca. Entonces siempre había alguien en la casa. Entonces yo, para entretenerlo, lectora, y si no lo leía, yo los leo, o sea, no tengo ningún impacto en él, entonces no me cohíbe. También en el año 2013 aumentaste mucho tus préstamos en sala juvenil y comenzaste a llevar más cómics. Sí, histórico. Es que ahí tienen una buena colección de historia de cómics. Es lo que te decía, como dice Viste el diente de oso, empezaron a aparecer muchos libros de ese estilo. Claro. Me llama la atención y también biografías, también ayuda un poco. Pero para que te hagas una idea, yo me llevo cómic o novela gráfica es para que es una lectura no muy concentrada, ya es cuando estoy comiendo algo, que a veces estoy solo en mi casa y no sé, por el desayuno, abro el libro, para no abrir el celular, en el fondo es como una preparación antes para concentrarme en mi trabajo, no es nada más que eso. Entre el 2013 y el 2019 tuviste una estabilidad en la cantidad de préstamos, más allá de estas pequeñas curvitas, que es muy alta además. ¿Qué lugar tenía durante estos años la biblioteca y la lectura en tu vida? Importante, pues es que en ese tiempo yo nunca no tenía televisión, no veía tele, mi fuente de información era la radio y mi forma de, cuando estaba solo bajarle en los decibeles es leer. Claro. O sea, importante la lectura en ese aspecto. Y después, en 2016, volviste a usar con la colección de sala infantil. Sí, es que ahí empezaron niños. Siempre empezaron a aparecer hijos de primos, me los mandan porque además estaba mi mamá, mis papás viven cerca, entonces mi papá prefería venir a mi casa, porque yo, aunque usted no me crea, yo tengo súper buena afinidad con los niños, jugar, hacíamos cosas locas, ¿cachai? Entonces, por ejemplo, yo tengo 2 sobrinos ahora que están grandes, están viejos. La otra vez justo fue a estudiar a Praga, entonces estábamos recordando que para una Navidad mis primos le regalaron a ellos uno de estos autos eléctricos, ¿ya? Entonces nosotros sacamos las cajas y agarramos las cajas y nos pusimos a tirarnos por la escalera. Y eso fue y los autos eléctricos quedaron tirados. Entonces siempre mis familiares me veían como una persona que divertía a los niños. Entonces decían, oye, mira, y ya no hay problema. ¿Sí? Mientras no sean
sigan mi sistema de que se coman lo que hay, no ensucian, se tienen que lavar y los mando a leer, no hay problema. Después tenemos este vacío, ¿no? Para todos. Bueno, ahí volví a estudiar, leí Shakespeare. Ya. Tengo las obras completas de Shakespeare, releí Shakespeare, releí William Faulkner, releí Van Buny, que todavía los libros los tengo ahí, ya. Ahora los guardé en un baúl abajo. Es una lectura bastante pesada, pero leí harto igual. Ya, pero resolviste con tu colección personal. Sí, claro. Sí, igual después intercambié con familiares, también sí, no hay problema. No me gusta mucho leer en tablet, no me gusta, no lo evito, no me gusta. O sea, no necesita el olor a papel. ¿Y qué significó después para ti poder volver a la biblioteca? Después del o sea, para volver a mí, sí, es un despertar, ¿me entendí? O sea, como te digo, es un alimento, es parte de mi alimentación personal. Es como hacer ejercicio todos los días, como comer, leer, para mí es maravilloso, siempre he estado. Una última pregunta, Cristian. ¿Qué ha significado para ti o qué impacto ha tenido en tu trayectoria lectora la Biblioteca de Santiago? O sea, sí, mucho. Uno porque una de las cosas que uno aprende, como que uno empieza a acostumbrar, no solo fue con la pandemia, yo de antes, cuando tú vienes de un pueblo chico, como Villa Alemana, bueno, ahora es más grande, era un lugar donde tú hacías todo, o sea, yo iba al colegio, jugabas con tus amigos, no sé, bueno, nosotros teníamos esa biblioteca. En cambio ahora la biblioteca, lo veo acá, es que yo vivo en un barrio como que hay de todo, o sea, yo puedo de repente voy a Matucana 100, Matucana 100, bueno, ahora estoy yendo más al Teatro Nacional, al de la Chile, voy a USACH, la biblioteca, de repente participé como voluntario en una ONG que está aquí en el barrio, llevando gente de calle, entonces siento que es mi barrio, es todo para mí, entonces, y a veces no siempre, para mí como una forma de diversión, no siempre para mí es ir a un carrete, a tomarte un copete o ir a bailar, no es imperativo. Lo imperativo es tener un buen libro leyendo tranquilamente, impecable. Perfecto. ¿Sí? Me gustaría que nos respondiera desde lo más personal, como desde el vínculo emocional que has construido con la Biblioteca de Santiago. Entonces, ¿qué significa para ti la Biblioteca de Santiago? Como decía el otro joven, para mí es un alimento. Me ayuda no sé, a veces al alma, a lo que está pasando acá, a lo que está pasando en el mundo. Uno necesita como una base, tener una base como para pensar hacia dónde vamos y lo que está pasando. Entonces, siento yo que es como mi alimento, no sé si me puedo decir cable a tierra, no sé, tiene muchos sinónimos que ahora no puedo buscar más, estoy como pensando. Igual me hicieron pensar de muchas cosas que ha pasado y claro, siempre un libro ha estado acá en mi vida, en el fondo. Eso. Perfecto. ¿Te gustaría recomendar algún libro? ¿De los últimos acá? Muchos. Mira, hay un libro que me acordé ahora de un escritor, Juan Ford, que es un escritor argentino que tuve la suerte de conocer en una feria del libro, ¿ya? Cuando yo era muy joven, que era como, no sé si ubicaron a Fresano, a Rodrigo Fresano, Juan Ford, son escritores argentinos como Fuguet, pero fueron más famosos. Y era de la historia de su tía abuela, que se llamaba algo de Noveque, una cosa así, que fue la historia de que su tío abuelo era marino y justo apareció la guerra de Japón con Rusia y Argentina compró unos barcos la historia, estoy contando la historia. No me acuerdo cómo se llamaba, cuenta la historia de que compraron unos barcos que iban para Argentina y a él los mandaron a Inglaterra, barcos ingleses, y los mandaron a Japón porque Japón estaba en guerra con Rusia. Entonces, entre esa historia se entrelaza que ese tío abuelo
se enamoró de una geisha. Y él cree que era la geisha, creía que era la historia de la Madame Butterfly. Y que es muy interesante porque a mí me gusta la ópera y se cree que Puccini tuvo un hermano que vivió en Argentina y después que peleó la guerra del Chaco y después se fue a Brasil, y ella asocia de que esa historia de la Madame Butterfly venía de su tío. Yo encontré fabulosa la historia y puede ser verdad o no. O sea, es de Juan Ford, como novela. Y el libro está aquí. Está acá, lo leí de acá y todavía tengo el recuerdo de ese libro. Perfecto, gracias. Sí. Ahora lo último, Carla te va a pasar la pizarrita que escribiste. Sí. Y te van a hacer unas